Estamos en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 13. En la epístola a los Hebreos, recordemos rápidamente, brevemente, esta epístola está escrita a una congregación de hebreos o israelitas que están mezclados entre creyentes, no creyentes y personas en el proceso de aceptar al Señor Jesús. Vamos a una advertencia de las varias que tenemos en capítulo 3, Hebreos 3, del 7 al 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la reunión, en aquel día de prueba en el desierto. Hebreos 3:15, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la reunión. Nosotros tenemos de manera repetida, reiterativa, el mensaje. Y en el versículo 13, que lo vimos la semana pasada, teníamos una exhortación de parte del Señor. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. La semana pasada, a través de nuestro hermano Jiménez, vimos qué es lo que endurece el corazón de una persona. No lo voy a repetir. Y de esta advertencia vamos a ver nuevamente el día de hoy, más adelante en el versículo 7. Y aquí la ilustración que da el escritor a esta congregación es que sus corazones no se endurezcan como lo hicieron los israelitas. ¿Qué es lo que pasa con los qué es lo que pasó, mejor dicho, con los israelitas? Salieron de Egipto, fueron rumbo a la tierra prometida, pero no pasaron de la tierra del Egipto a la tierra prometida, sino más bien se quedaron en el desierto. No pasaron del desierto, de ahí no pasaron. Nunca llegaron, toda una generación se murió. Así es que la advertencia del Espíritu Santo es que no haga esta congregación y también nosotros lo mismo que hizo Israel. El dejar atrás la vida pasada, pero no comprometerse con la nueva vida. Aquí nosotros tenemos una advertencia en capítulo 3 y capítulo 4 que fue dada al pueblo de Israel casi 800 años atrás de que se escribe esta epístola. Esto es algo que el pueblo de Israel ya sabía. Esta advertencia fue dada a través de David al pueblo de Israel. 800 años ya pasaron y el pueblo de Israel sigue en las mismas. Por eso el escritor a esta congregación les recuerda y les anima respecto de esta advertencia. Vamos a ver lo que escribió David en el Salmo 95. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masa, en el desierto, cuando sus antepasados me intentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, soy un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Por qué estos israelitas nunca llegaron a la tierra prometida? Por su incredulidad. La persona que tiene incredulidad pierde el reposo, o bien pierde la oportunidad de entrar en el reposo o no entra en el reposo. ¿El reposo de qué? El reposo de entrar en esa tierra prometida, el reposo de no ser perseguido, de no ser presionado, de no ser esclavo, de no ser asesinado. Se perdieron todo eso. Y entonces, el principio básico de este pasaje, la palabra clave o la clave es fe. La clave es la fe. Vamos a regresar a lo que sucedió con Moisés y se nos narra en el capítulo 14 de Números. Pero juro por mí mismo y por mi gloria, que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria en las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y
prueba repetidas veces, 10 veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometida a sus padres. Ninguno de los que lo despreciaron la verá jamás. ¡Qué cosa tan tremenda! Esta generación no le creyó a Dios a pesar de tantos milagros. Y el Señor se molesta porque dice, me pusieron a prueba repetidas veces. Hay una traducción que nos dice la cantidad inclusive precisa de las veces que el pueblo de Israel tentó al Señor. 10 veces estuvieron tentándolo. ¿A pesar de qué? A pesar de ver milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, no le creyeron. El salir de Egipto fue un milagro. El ir por el desierto con columna de fuego y con nube era todo un milagro. El que obtuvieran comida por todo ese tiempo era un milagro. El día a día, el que no se les acabara la ropa ni los zapatos, era un milagro. En la vida de los israelitas había milagros diarios, al igual que en la nuestra, y muchas veces no nos damos cuenta de los milagros y de la maravilla de Dios. Por eso es que si nosotros trasladamos esto que pasó al pueblo de Israel al día de hoy a los cristianos, podemos ver que muchas veces pasa lo mismo. Entonces todavía hay un reposo, todavía hay un descanso disponible, todavía está disponible, pero el pueblo de Israel nunca entró en el reposo con Moisés, pero tampoco lo pudieron hacer a través de Josué. ¿Por qué? Porque tampoco le creyeron a Dios. El Señor les dijo, van a entrar a esa tierra y se tienen que comportar de esta manera, y tienen que dejar atrás los ídolos, tienen que dejar atrás la idolatría, tienen que adorarme solamente a mí. El pueblo de Israel entra a Canaán y tampoco entra en reposo. El pueblo de Israel estuvo en guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. ¿Por qué? Por su incredulidad, porque no le creyeron a Dios. El no creerle a Dios hace que tus problemas sigan y se empeoren e irrites a Dios por tu incredulidad. Entonces, vamos a ver brevemente algunas definiciones que podemos encontrar en la mayoría de los diccionarios respecto de la palabra reposo. ¿El cese de la acción o el movimiento? Entonces, la acción ha terminado, el movimiento ha terminado. Significa dejar de hacer trabajos, dejar de hacer esfuerzos. A Dios de esos esfuerzos carnales por tratar de agradar a Dios, por tratar de llegar a Dios, por tratar de llegar al cielo, por tratar de llegar a la gloria. Entonces, al Señor no le agradan todas estas obras legalistas. Recordemos que el pueblo de Israel pretendía agradar a Dios de manera legalista, simplemente por cumplir. ¿Y qué es lo que dice el Señor? De labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, todo lo que ellos hacían era de dientes para afuera, era algo externo. Entonces, todas esas obras no agradaban a Dios. De tal manera que aquellas personas, igual que de las que se nos habla en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, son obras muertas, son obras sin provecho, sin beneficio y sin agrado delante de Dios. Ahora, eso no quiere decir que te quedes paralizado, que seas flojo y que no hagas nada. Se refiere nuevamente a pretender agradar a Dios con las obras, a pretender simplemente cumplir con la ley, que es lo que los israelitas hacían. Pretendían agradar a Dios simplemente con el cumplimiento de la ley, pero no de corazón. Otra definición de reposo. Estar libre de cualquier preocupación o perturbación. Entonces, algunas personas no están en reposo, no descansan mentalmente, porque están aturdidas por todo. Todas las cosas, aún cosas pequeñas, se hacen enormes en sus cerebros y no pueden descansar porque todo les molesta.
Todo les preocupa. Que si la basura, que si no pasó, que si un vecino me tiró la basura, que si un perro se hizo enfrente de mi casa, que si alguien se estacionó enfrente de mi casa, que si alguien ya puso un bote y no me deja estacionar, que si ya subió ¿cómo se llama? El jitomate, que si no hay gasolina. Bueno, eso a lo mejor es un poquito más grave, pero que si ya el pecero se tardó 5 minutos más. Hay personas a las que todo les angustia, todo les preocupa, todo les molesta. Y entonces, descansar o reposar es estar libre de todo aquello que te preocupa, de todo aquello que te molesta, de todo aquello que te perturba. Entonces, este reposo significa estar quietos, estar en paz, estar libre de culpa, libre de todas esas cosas que te conducen a la neurosis, a la psicosis, a la paranoia. Sientes que todo el mundo te ve, que todo el mundo te cuida, que todo... Cuidado, eso no es estar en reposo, eso es estar preocupado, angustiado y no en el reposo de Dios. Entonces, vamos a decir que la persona que entra en el reposo de Dios o que está en reposo es una persona que está en paz con Dios, que posee una paz perfecta, una paz que el mundo no da, una paz que solamente Dios da, una paz que también te lleva a estar libre de culpa, que ya no te sientes culpable, que ya no te sientes pecador, aunque lo eres. ¿Por qué? Porque el pecado ya ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pecado ya ha sido pagado, ya ha sido perdonado. Una persona, un cristiano, tiene sus pecados perdonados desde que nació hasta que se muere. Tenemos que estar ya tranquilos y en paz. Un cristiano verdaderamente debe descansar en el perdón de Dios. Por supuesto, en algún momento llegamos a pecar, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Angustiarnos, llorar y pasarnos día y noche y meses y semanas diciendo que somos los peores pecadores. No, el Señor nos da la respuesta a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios, y el Señor dice en su palabra que si tú aceptas tu pecado y pides perdón a Dios, Él es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces tenemos que descansar en el perdón eterno de Dios y en el perdón específico de Dios en el momento que te equivocas, que pecas. Reposar entonces, estar libre de cualquier preocupación, incluso del pecado. No me tiene que preocupar el pecado. Otra definición de reposo. Acostarse, ser asentado o ser fijado. Estar fijado, estar puesto, es dejar de ir y venir, dejar de andar dando de vueltas de aquí para allá. Entonces, una persona está anteriormente le decían hincada, ahora le decimos clavada, como una estaca que viene con un mazo. ¿Se han visto cuando ponen las carpas esas que cuando hacen la pachanga al lado de su casa? Viene el vecino y hace la pachanga, y para que la carpa no se mueva, ¿qué hagan? Vienen y ponen una cosa así que se llama estaca con un mazo y ¡paz! Le pegan y hacen un boquete ahí en el piso, y esa carpa no se mueve porque está agarrada de algo que está bien fijo en el piso. Entonces, es pensar que tú estás agarrado bien fuerte de alguien que está súper agarrado, que está fuerte, que está firme. Entonces, eso también significa no ser llevado por todo viento de doctrina, por cualquier enseñanza, ¿sí? Por eso Santiago nos lo dice. La persona que le hace caso a todo y a todos, en vez de hacerle caso a Dios y a su palabra, se deja llevar por todo viento de doctrina y es llevado de acá para allá, y todo lo que le dicen lo cree. ¿En vez de qué? En vez de detenerse a ver si eso está en la palabra de Dios. Entonces, la persona que está en reposo no anda de enseñanza en enseñanza, no anda de iglesia en iglesia, no anda de aquí para allá, está fijo en Cristo, está fijo en su fe, está fijo en su iglesia, está tranquilo, está en reposo. Otra definición.
Permanecer confiado, poner su confianza en algo. ¿Cuántas personas al día de hoy están decepcionadas? ¿Por qué? Porque ponen su fe en el esposo. El esposo les falla, decepción. En el trabajo, se pierde el trabajo, decepción. En una cuenta bancaria, se acaba el dinero. En una carrera universitaria, acabó su carrera y de todas maneras no encuentra trabajo, ¿no? Y su fe estaba en que, bueno, ya soy don licenciado y quítense porque ya llegó don licenciado, y resulta que don licenciado no encuentra trabajo de aquello que estudió. Y toda su esperanza, bye. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura? No pongan su esperanza en las riquezas. También la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces no podemos confiar en las riquezas, no podemos confiar en las personas, sino que tenemos que confiar en alguien. El Señor Jesús nos dice, y la palabra de Dios nos dice, las palabras pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, cuando tú confías en alguien que es eterno, en alguien que es fijo, en alguien que no se mueve, ¿qué es lo que no se mueve? No se mueve Dios y no se mueve la palabra de Dios. Cuando tú confías en Dios y en la palabra de Dios, entonces nunca te vas a decepcionar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque sus promesas no cambian, porque su palabra no cambia. Entonces es importante no dejarnos llevar también por enseñanzas incorrectas. Por enseñanzas incorrectas. De pronto, algunas personas llegan a una iglesia o llamada iglesia y les creen todo lo que les enseñan. Y no se detienen ellos a ver en su Biblia y ver qué es lo que dice antes, qué es lo que dice este texto después, cuál es el contexto, de qué se trata y por qué esta persona está hablando de esto. Y les voy a dar dos ejemplos bien comunes. Uno de ellos. De pronto dicen, vamos a orar porque va a empezar el estudio de mujeres. Vamos a orar. Oh sí, Señor, te damos gracias porque donde 2 o 3 están reunidas en tu nombre. ¿Qué es eso? Y entonces uno dice, ¿quién se está peleando o qué? El contexto de donde 2 o 3 o 2 o más están unidos en tu nombre es cuando hay pleitos en la iglesia, cuando hay problemas. Nos vamos a reunir para un estudio de mujeres, no hay pleito. Nos vamos a reunir para ponernos de acuerdo de una actividad, no estamos en pleito. Entonces, ¿por qué sacan las cosas del contexto? Entonces, aún eso es ser llevado por todo viento de doctrina. O otra, común, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso no es un engaño. Entonces las personas se decepcionan de la iglesia, se decepcionan de Dios y se decepcionan del cristianismo. Porque un cuanta ignorante igual que ellos o peor, les dijo algo que no es cierto, que no está correctamente fundamentado. Porque la palabra dice, se levantarán el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra y los enemigos serán los de su propia casa. Eso lo dijo Jesús y eso lo dice el Antiguo Testamento y eso lo dice en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque no todos en una familia van a creer en el Señor Jesús, aunque provengan del mismo padre o de la misma madre. Pero no falta que lleguen con unas personas para supuestamente aprender y les dicen, hermano, no se preocupe, cree en el Señor tú y tu casa y serás salvo. O aquel que de pronto le dice, está mi familiar enfermo, yo declaro en el nombre del Señor Jesús que es sano, y se muere al siguiente día o a la siguiente semana. ¿Y qué es lo que pasa con la persona? A esta iglesia han llegado personas que les han engañado así, inclusive algunas se fueron de esta iglesia porque de pronto alguien les dijo que su familiar iba a ser sanado y se murió a los pocos días. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, no quiero saber nada más de Dios, ni de los cristianos, ni del cristianismo. Se decepcionan. Pero Dios nunca promete eso. Dios no promete eso. Las personas dicen cosas que Dios no dice. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchas veces no leemos la Biblia y no la interpretamos correctamente. Entonces, de nuevo, tenemos que confiar en Dios, en la palabra de Dios, que es verdad, toda es verdad. Según está escrita correctamente y la tenemos que entender y leer literalmente lo que dice ahí y a quién se lo dice. Entonces, de nuevo, entrar en el reposo es estar confiado en Dios, confiado en su palabra, confiado en lo que Él
dice, confiado en que Dios se va a hacer cargo de tu vida, Dios te va a cuidar. Otra definición. Apoyarse. Estar apoyado en algo, estar descansando en algo. Si yo de pronto estoy platicando aquí contigo y me apoyo en esto, ay, me caigo. Eso es lo que pasa. A veces nos apoyamos en cosas o en personas débiles. Se caen, se rompen, se echan a perder. Pero nosotros podemos que apoyarnos en Dios. Entonces, para todo lo que necesitamos, para nuestro trabajo, para nuestra relación en el hogar, en la escuela, con la familia, tenemos que estar apoyados en Dios, en la palabra de Dios. Entrar en ese descanso. También hay otra definición que no encontramos en el diccionario. El reposo eterno. El reposo eterno. Entonces el creyente debe saber que está lleno en Cristo, que está bendecido en Cristo, que está satisfecho. Dios ofrece esto a cada persona, a cada hombre. El tipo más completo de la relación con Dios. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. El reino eterno, el reino para siempre, el cielo eterno, la nueva Jerusalén. Desafortunadamente, muchas personas, la mayoría, no entran en ese reposo. ¿Y por qué no entran en ese reposo? Incredulidad. Los hombres no le creen a Dios respecto de lo que Él nos promete, respecto de lo que Él quiere para nosotros. Muchas personas a veces dan la espalda a sus costumbres, a sus tradiciones, pero se quedan ahí, no dan el siguiente paso. Entonces, el reposo eterno, igual que la vida eterna, empieza en esta tierra, en este mundo. La decisión de aceptar a Cristo comienza la vida eterna, que es lo que dice el Señor Jesús, porque esta es la vida eterna. ¿Qué dice? ¿Que cuando te mueres y te sepultan? No, dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Entonces, comienza la vida eterna y comienza el reposo eterno. Bueno, esa fue la introducción. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 4, empezando en la primera mitad del primer versículo. Hebreos 4:1. Cuidémonos, por tanto, nueva versión internacional. Y Hebreos 4:1, temamos pues, Reina Valera 60. Entonces, el Espíritu Santo dice, cuidémonos por tanto. ¿Por qué por tanto? Por todo lo que se nos explicó en el capítulo 3. ¿Sí? Que ya no vamos a repetir. ¿De qué se nos habló? Entre otras cosas, en el capítulo 3, del endurecimiento de corazón, del prestar atención, de revisar, de sentarnos en la silla de pensar, ¿verdad? Hay que sentarnos en la silla de pensar para meditar. ¿Qué pasó con Israel? No hicieron caso, despreciaron a Dios, no entraron en el reposo. Por eso dice, por lo tanto, ya que ellos no entraron, cuídate tú. Ten cuidado de que no te pase lo mismo. Cuídate tú. Pero también en Reina Valera dice, temamos. El Señor Jesús dice, no teman a aquellos o aquel que pueda destruir el cuerpo, porque después de eso nada les puedes hacer. Les voy a enseñar a quién temer. Teman a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. ¿Quién es? Dios. Entonces, es importante tener temor. ¿Tener temor de qué? De que no nos pase lo mismo. Cuídate de que no te pase lo mismo. Ahora el Señor Jesús dice,
No se turbe su corazón, ni tengan miedo. ¿Se recuerdan? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, yo les voy a preparar una. Entonces, nosotros debemos tener ese temor, pero sobre todo los incrédulos. Yo quiero entrar en el reposo, debo entrar en el reposo. Pero nosotros no tenemos que tener miedo, sino ¿quién? El no creyente. Esta invitación es al no creyente, al que va a la iglesia pero no cree, al que va a la iglesia y no acepta a Cristo como su Salvador, al que va a la iglesia pero no toma el siguiente paso de bautizarse. Ese es el que debe de temer, no tú. Cuando dice temamos, pues no se refiere a todos, sino a aquellos que no entran completamente en el reposo de Dios. Veamos lo que dice 2 Timoteo. Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar del Señor Jesucristo, hablar de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas, hablar que nosotros sí vamos a entrar en el reposo, sí vamos a entrar en el cielo, sí vamos a entrar en el reino. Entonces, el Señor les está diciendo a los que vienen a la iglesia, pero no dan el siguiente paso: teme, ten cuidado, ten cuidado. ¿Por qué? Porque te engañas a ti mismo. Si no has hecho la decisión verdadera, real, de corazón y con entendimiento, te estás engañando. ¿Por qué? Porque el Señor es Salvador, pero también el Señor es un Dios de juicio, es un Dios de castigo, es fuego consumidor. Hebreos 4:1, segunda parte. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado. Reina Valera. Hebreos 4:1. No sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Nueva versión internacional. Entonces, muchos israelitas de aquel tiempo estaban temerosos, y aún algunos al día de hoy, porque piensan que por lo que le hicieron al Señor Jesús, ya no van a entrar en el reino, ya no van a entrar en el cielo, se perdieron la salvación. Muchos israelitas piensan eso, muchos judíos piensan eso. A esa teología se le llama el amilenialismo. Ellos piensan que eso ya va y se acabó, cero oportunidad. Nada de oportunidad para ellos, no voy a entrar a milenialismo, simplemente se los menciono. Esa es una teología común entre muchos judíos todavía al día de hoy. Ellos piensan que ya se perdieron todo chance, toda oportunidad. Pero mira, Pedro viene predicando y lo encontramos en Hechos capítulo 3 y dice lo siguiente, primero el versículo 14. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Entonces, primeramente Pedro los acusa, les dice, ustedes fueron cómplices, y por su culpa, por ustedes rechazar al santo y justo, fue crucificado y fue muerto. Ustedes lo mandaron a la muerte. Qué rudo, ¿no? Que te dicen, por tu culpa, por tu gran culpa, ¿no? Y entonces eso es lo que los judíos y los israelitas se la pasan a veces. Por mi culpa, por mi gran culpa, y no voy a entrar en el reino. Pero mira qué es lo que dice Pedro un poquito después en ese mismo discurso, versículo 25. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Entonces el pueblo de Israel es heredero del pacto, es heredero de la promesa. La bendición de Dios es incondicional, la bendición de Dios no depende de lo que ellos hicieron. La salvación es por gracia. Dios es un Dios fiel, Dios cumple sus promesas. Entonces tenemos que escuchar. El Señor Jesucristo nos dice, escucha, pero sobre todo la persona no creyente que de pronto viene a esta congregación es la que más tiene que escuchar. Mateo 7. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa,
y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces la persona que escucha el mensaje tiene que ponerlas en práctica. ¿Y aquí a qué se refiere en poner en práctica? No es que se vaya a poner a hacer cosas, sino que tiene que tener fe. Oye, sí es cierto, ya escuché, me falta fe, no creo en el Señor Jesucristo y vengo a esta iglesia. Tengo que creer. Tengo que creer porque el Señor me dice que tengo que creer. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que animar a los que vienen de vez en cuando y como que están entre azul y buenas noches, como que entre creen y no creen, como que entre cambian y no cambian. Les tenemos que animar con estas palabras. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Y algunas personas dicen, pero ¿cómo voy a hacer eso si yo soy bien pecador y tengo una vida terrible y he hecho esto? Muchas personas les compartimos el evangelio y dicen, no, pero es que usted no conoce mi historia. Yo hice esto, yo maté, yo robé, yo violé, o yo fui infiel, o tantas cosas que te dicen de veras. Y es cierto. Y les creemos. Porque Pablo dice, pero eso que ustedes eran, nosotros también éramos eso. También andábamos en puras cosas feas, como lo dice Pablo en Hebreos capítulo 2. Nosotros también, al igual que ustedes, seguíamos los deseos de nuestra carne, de nuestra mente cochina y pecaminosa, es lo que hacíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia. Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo dice, el Señor Jesús vino a salvar a los pecadores. Yo soy súper pecador y me salvó a mí. Tenemos que entender que cuando nació Pablo, cuando nació Pedro, y estaban ahí en el vientre de su madre, no vino ahí la partera, y cuando les jaló la cabeza dijo, ay, ¿qué es esta ruedita? Es una aureola. Es que es San Pedro. Este nació santo y sin mancha. No, así no nació ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, nadie. Todos nacieron de un vientre de una mujer pecadora, unida con un hombre pecador, y ellos nacieron arrastrando el pecado de Adán. Igual que tú, igual que yo. Entonces el Señor nos da gracia, más gracia, mucha gracia. Por eso continúa Pablo diciendo lo siguiente. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea la gloria. Porque no es por obras para que nadie se jacte, porque no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie presuma. No voy a ir al cielo porque soy tan bueno. No es por obras, sino por gracia. Esta misma verdad la encuentran en Romanos capítulo 5, que no vamos a ver ahora. Pero continuamos escuchando lo que el Señor Jesús dice. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué vienes a esta congregación? ¿Porque es pecador igual que yo? Porque queremos ser limpiados, sanados de nuestro pecado, de nuestra mala manera de vivir. Y no hagas caso cuando una persona te dice, pero ¿para qué vas a esa iglesia? Pues porque estoy enfermo, porque necesito ser sanado, porque necesito corregir mi vida. No voy ahí porque sea bueno, sino porque necesito cambiar, porque necesito mejorar, porque necesito ser sanado. Igual que tú. Soy pecador igual que tú. Yo te invito a mi congregación. Ahí nos reunimos pura gente pecadora, pura gente que necesita a Dios, pura gente que necesita ser limpiada y sanada y que reconoce que es pecador. Porque no falta el que dice, ¿y para eso vas?
Pues para eso voy, precisamente por eso voy, porque estoy enfermo, porque necesito a Dios, porque necesito ser sanado. Entonces, el reposo todavía está ¿qué? Disponible. El reposo está disponible. Se requiere una fe personal, se requiere que el Señor nos llame, porque recordemos que somos salvados porque el Señor ya nos escogió de antemano, pero ahora tenemos que aceptar, la persona tiene que aceptar el llamado. Vamos a Éxodo. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. El Señor les hizo una tremenda promesa, que les iba a quitar la opresión, les iba a dar libertad, etc. Y entonces ellos vienen, llegan ya para entrar a la tierra prometida y mandan a 12 espías, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Las personas le creen a 10, las personas les creen a los cobardes, las personas se dejan llevar por los cobardes y por los incrédulos. Y es triste, porque muchas personas se influencian más por la cobardía de muchos que por la valentía y la fe de pocos. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que estas 2 personas sí le creyeron a Dios. ¿Y quiénes entraron a la tierra prometida? Solo los que creyeron, solo 2. Y los demás quedaron ahí. Entonces, ese reposo y ese entrar en el reposo solamente está disponible por fe. Vamos al segundo versículo de Hebreos 4. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Entonces, ellos recibieron las buenas nuevas, ¿cierto? El pueblo de Israel recibió buenas nuevas. Recordemos que buenas nuevas ha habido por mucho tiempo. Buenas nuevas de salvación. Solo que ahora las buenas nuevas son las buenas nuevas de Jesucristo. Anteriormente el Señor había dado buenas nuevas. El Señor, no piensen que es la primera ocasión que quiere salvarnos. Los israelitas también tuvieron la salvación y tuvieron buenas nuevas. Recordemos que José es una representación de Jesús. Josué es una representación de Jesús. Jesús, Él es Jesús. Entonces, es importante que creamos. Entonces, ¿qué es lo que dice? A nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Entonces, la fe debe ser manifiesta, debe ser real, debe ser sincera. ¿Por qué? Porque una persona, a pesar de que haya venido 1 o 2 o 5, 10 o 50 veces a esta iglesia, o haya escuchado el mensaje de salvación, el evangelio 1, 2 o 3, 10 veces, se puede ir al infierno. Y es más, muchos se van a ir. Y va a haber muchas personas ahí en el infierno que van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre llevamos a los hijos a la iglesia, en tu nombre dije que caí en Cristo, en tu nombre. ¿Y qué es lo que va a decir el Señor Jesús? Apártense de mí, yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene que ir mezclado con fe. No basta con saber, no basta con conocer. Hay que creer, hay que creer. ¿De qué se jactaba el israelita y más específicamente el judío? ¿De qué se jactaba? Y muchos todavía se jactan. Tengo la ley, tengo la Torá, soy descendiente de Abraham, estoy circuncidado, yo no voy a ir al cielo. Ajá. Tenemos que entender que tener la información no te salva. Un ejemplo que se me hizo bien chispas.
Viene ahí el patrullero, ¿no? Y dice, coche negro, manejado por un señor negro, oríllese a la orilla. Y entonces ya se orilla a la orilla y le dice, señor oficial, ¿sabe qué? Que usted no me puede hacer nada porque aquí tengo el reglamento de tránsito. Oiga, pero se pasó 5 altos. Pero usted no me puede hacer nada. Yo tengo el reglamento de tránsito y lo conozco. Y entonces, pues eso es ridículo. ¿Por qué? Porque conocer el reglamento de tránsito no te salva. Ni traerlo, ni conocerlo. ¿Cierto? Eso al contrario te hace más culpable. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 2. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. No basta con conocer, es más, ni siquiera basta con conocer el Evangelio, no basta con que te lo sepas de memoria. Si no lo crees, de nada sirve. De nada sirven tus 20 visitas a la iglesia o tus 50. Si no crees verdaderamente en el Señor Jesucristo, verdaderamente y de todo corazón. Mira lo que dice Santiago. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Muchas personas se engañan a sí mismos, inclusive creyendo que son cristianos. ¿Sabes que hay personas que son cristianos que dicen que son cristianos y se van a ir al infierno? Porque se están engañando. Porque no han creído verdaderamente y de todo corazón. No es bueno oír si no obedeces. No es bueno. Por eso el Espíritu Santo dijo, cuidado, cuidado. Y él continúa con el argumento para la fe, para creer. 4:3. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Entonces en el reposo no van a entrar todos, sino ¿quiénes? Los creyentes. Los creyentes. Entonces, nosotros los que creemos entramos en el reposo. Y ahora quiero que tú pongas atención al tiempo en el que está escrito esto. No dice entraremos, no dice vamos a entrar, dice entramos. El creyente ya está en el reposo. ¿Cuál creyente? El verdadero. ¿Cómo te das cuenta si una persona verdaderamente ya entró en el reposo? ¿Cómo te das cuenta si una persona ya entró verdaderamente en el reposo? Si una persona deja de pensar que por obras es salvo. Si una persona está libre de preocupación, si a un creyente nada le preocupa, nada le angustia, nada le perturba y no está ni paranoico, ni psicótico, ni nada de esas cosas. ¿Cómo sé si una persona entró en el reposo de Dios? Si está bien fijo sobre Dios, sobre la roca firme y fuerte, está tranquilo, está en paz. ¿Cómo sé si una persona está en el reposo? Si una persona está confiada en Dios y no le importa que si el peso sube o baja, o sube el dólar o baja el dólar, o hay gasolina o no hay gasolina. La persona no se preocupa por eso, la persona está fija en Dios, la persona se apoya en Dios. Cuando tiene una necesidad, sabe que Dios está ahí, que ha estado y que siempre estará ahí. Ese es el verdadero creyente, ese es el que verdaderamente ha entrado en el reposo de Dios. Solamente ese es el verdadero creyente, el que está en el reposo, en el que ha entrado en el reposo, el que vive la experiencia de la salvación. Continuamos 3:11. Así que, en mi enojo, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Te das cuenta cómo el Señor está tratando
este tema como algo muy, muy, muy serio. Y ahora dice mi reposo. No dice el reposo, sino mi reposo. No es lo mismo tu reposo que el reposo de Dios. El reposo de Dios que Dios te ofrece y que Dios te da es un reposo que no tiene que ver con inactividad. No, sino con estar tranquilo, en paz, confiado. El Señor, ¿qué es lo que hizo? Esta han de saber que es una cita o una referencia de entrar en el reposo a lo que el Señor hizo después de 6 días, 6 días de 24 horas. ¿Qué es lo que hizo el Señor después del 6º día, al inicio de la historia del mundo? Reposó. ¿Y por qué reposó? Porque estaba cansado. Porque qué fatigoso, qué difícil, qué complicado. No. Porque cada cosa que el Señor hizo dijo, qué maravilloso, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y después dice, bueno en gran manera, buenísimo, de lujo. Entonces el Señor se sienta a contemplar su obra, a deleitarse de su obra, a gozarse de su obra. Había hecho un mundo maravilloso, había hecho al hombre y la mujer personas maravillosas y hermosas, a las cuales les dejó todo el mundo para que ¿qué? Para que lo gobernaran, para que lo disfrutaran, para que se la pasaran chévere y para que tuvieran un montón de hijos. Puro gozo, ¿no? Entonces, Abraham era un hombre salvo. Abraham era un hombre que caminaba con Dios, que platicaba con Dios, que trabajaba y no se cansaba. Y la mujer, cuando tuviera hijos, iba a ser parto sin dolor. No tenían que preocuparse por el predio, ni por el agua, ni por la luz. Dios había terminado su obra ahí. Entró en su reposo, y eso es a lo que el Señor nos está invitando. Génesis 2:3, ¿qué es lo que dice? Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Es un día de bendición, es un día de descanso, es un día de reposo. Reposo en Dios, reposo para Dios y reposo en Dios. Entonces ahí es a donde Dios quiere que tú entres, en su reposo, en su reposo. ¿Y ahora qué pasó con Adán y Eva? Perdieron el reposo. ¿Por qué lo perdieron? Por incredulidad. No le creyeron a Dios. ¿A quién le creyeron? Al enemigo. Y perdieron el reposo. Entonces, lo que ellos perdieron, tú lo puedes recuperar. ¿Cómo? Con fe. Creyendo. Hebreos 3:11. Así que ni enojo hice este juramento, jamás entrará en mi reposo. Entonces, es importante entender la fe en Cristo Jesús y entrar en el reposo de Dios. Vamos a ver lo que dice versículo 5. Estamos en Hebreos 4:5. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrará en mi reposo. Ájale, entonces el Señor lo dice una y otra vez, y ahora vamos a ver Hebreos 4:9. Por lo siguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Todavía el reposo está ¿qué? Disponible. Ese reposo está disponible. Entonces, ¿qué se requiere? Ser salvo. ¿Qué se requiere? Tener fe. Entender que Dios te llamó desde antes de crear el mundo, pero tú tienes que aceptar. Tú tienes que decir, sí, acepto. Sí, acepto. El Señor Jesús nos habla de esta verdad en Juan 6. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que todo, no que todos, sino todo el que reconozca a Jesús y crea en Jesús. Entonces la salvación está abierta, pero solamente la van a obtener aquellos que crean, que reconozcan a Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios y crean en Él. Entonces ellos tendrán, nosotros tendremos esta vida eterna. Continuamos en Hebreos 4:6. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Entonces, Dios nos da, le da al pueblo de Israel otra oportunidad, única y maravillosa, Jesucristo. Y es la misma oportunidad que nos da a nosotros. Entonces si Dios creó el reposo, lo hizo con un propósito. ¿El propósito de qué? De compartirlo con nosotros. Dios creó el reposo para compartirlo con su creación, de manera más específica con el hombre. Dios hace todas las cosas con un propósito. Dios creó el reposo para que nosotros descansáramos. Tú compras una sala para que te sientes en ella y descanses. No la compras de adorno. De adorno pones un cuadro, pero no pones una sala. Entonces, el Señor hizo el reposo, ¿para qué? Para que entráramos en Él y quedáramos ahí. Pero siempre, en lo largo de la historia del pueblo de Israel, tenemos que no todos entran, porque el camino es estrecho y no todos entran. Siempre hay un remanente. En el Israel incrédulo hay un remanente. Aún en las iglesias llamadas cristianas siempre hay un remanente. ¿Cuántas personas han ido y venido y han pasado por esta iglesia? Y siempre hay un remanente fiel. Estos son los que se salvan. No los que van de paso, sino los que se quedan. Los que creen. Romanos 11. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Así es, entonces solamente entramos por fe. Recordemos que la gracia se obtiene por la fe. Si no tienes fe, no hay gracia. Estás sin gracia. ¿Verdad? Yo no dije. Para que se obtenga la gracia se necesita la fe. Creer. Continuamos Hebreos 4:7. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Entonces, ¿cuál es el día de la salvación? Hoy. A muchas personas les compartes del evangelio y dicen, no, después, no, mañana. O de pronto dicen, oye, haz tu confesión de fe, profesional, ¿sí? Y ya te dicen, ay, no, sí, yo creo en el Señor Jesús, sí. Oye, pues entra al estudio, bautízate. Después, luego, ¿cómo sabes si hay un mañana? ¿Cómo sabes si no te mueres hoy? ¿Cómo sabes? ¿Quién te asegura que vas a vivir mañana? El reposo no es para siempre. Dios pone un día, pone un límite. Hoy. La persona no sabe en qué día se muere. Recién escuchamos una noticia terrible, tremenda, de unas personas que iban hasta con niños y con jovencitos. ¿Tú crees que esas personas pensaron que se iban a morir ese día? No.
pero de pronto ahí van y dicen, ¡ay! Gasolina gratis, ahí van y ¡pum! Se prenden y ¡pum! Así, en un instante, más de 20 personas muertas. ¿Tú piensas que esos niños pensaban que se iban a morir ese día? ¿O esos jovencitos? ¿Conocían de Dios? ¿Conocían del Evangelio? ¿Lo habían aceptado? ¿Habían creído? Pues yo me imagino que no, porque si no, pues serían unos malos cristianos salirse a volar la gasolina, ¿no? Pero bueno, si lo fueron, pues bueno, el Señor de todas maneras... ¿creíste en el Señor Jesús? Bueno, pues la regaste por la gasolina, pero bueno, ya llegaste más rápido, ¿no? Bueno, su pecado también va a ser perdonado, también ese. Pero, ¿y si no? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Una persona muere atropellada. Iba conduciendo un conductor ebrio. ¿Qué culpa tenía el muchacho de ir ahí en la calle? Ninguna. Y era un buen muchacho, pero se muere. Bueno, no conoció del Señor, no lo aceptó. No te digo a dónde se fue. Primero el atropellamiento y luego lo que sigue está peor. Terrible. Por eso, aquí la Escritura nos dice, hoy es el día de salvación. Hoy, no te tardes, no te esperes. Continuamos, versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Nuevamente, entraron a la tierra prometida a través del liderazgo de Josué, pero no entraron en el reposo. Entraron a la tierra prometida, pero no entraron en el reposo. Caray, ¿cómo está eso? Sí, ¿por qué? Porque no obedecieron a Dios, no le creyeron a Dios, no siguieron los mandamientos de Dios. Así a veces pasa con las personas que dicen que son cristianos. Vienen, sí, yo creo en el Señor Jesús, ay, sí, qué padre. Y su vida sigue igual. El mismo cotorreo, el mismo vacilón, lo mismo. Pues bueno, ¿será o no será? Yo no sé, yo no soy Dios, pero a lo mejor algunos que dicen que son, no lo son. ¿Por qué? Porque al igual que el pueblo de Israel, no descansan en Dios, no confían en Dios, siguen confiando en otras cosas, se apoyan en vicios, se apoyan en personas, se apoyan en cosas, se apoyan en riquezas, se apoyan en otras cosas, en vez de traer, ¿qué es lo que dice el Señor? Traigan toda su inquietud, toda su angustia, todas sus cargas y déjenlas en mí. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer, dejar nuestras cargas en Dios, nuestras preocupaciones en Dios. El reposo del cual habla esta parte, entonces, no es simplemente la tierra prometida, es algo más, es que un reposo espiritual, es un reposo espiritual en el que no pudieron entrar ni por David, bueno, más antes, ni por Moisés, ni por Josué, ni tampoco por la invitación de David, solamente a través de nuestro Señor. Por eso, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Entonces, este reposo no es un descanso físico, sino que espiritual. No es un descanso físico, sino espiritual. Ahora, no necesariamente quiere decir que dejes de hacer cosas, no es que dejes de trabajar. Inclusive, puede ser una persona súper trabajadora, que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero ¿qué? Está en reposo, está en el reposo de Dios. Puede ser una persona que tal vez tiene un problema y otro problema y otro problema y otro problema, pero ¿qué? Está en paz. ¿Por qué? Porque está en el reposo de Dios. Eso es entrar en el reposo de Dios, donde lo espiritual es lo que domina. Entonces, puede ser una persona muy ocupada, puede ser una persona muy trabajadora, pero estar en reposo, en el reposo de Dios.
Entonces, Dios quiere que entremos en este reposo, versículo 10. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Nuevamente, reposa de las obras. ¿Qué es lo que les dice Pablo a los Gálatas? ¡Ay, insensatos! ¿Cómo es que comenzando por la fe quieren ahora terminar por las obras o perfeccionarse por las obras? No, nuestra perfección viene no por lo que hacemos, sino por lo que creemos. Nos perfeccionamos por fe. Nos perfeccionamos por fe, no por obras. Ahora, vamos a Apocalipsis 4:13. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos, bienaventurados, los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Entonces, en esta porción vemos el reposo que ya completo, en plenitud. No el reposo que comenzamos en esta tierra, sino un reposo completo, total. Cuando entremos en la presencia completa, ahorita estamos en la presencia de Dios, pero ahora vamos a estar en la presencia entera, completa de Dios. Entonces, vamos a entrar en un reposo, en un descanso absoluto, entero, completo. Una cosa tremenda, tremenda. Pero me parece interesante cómo aquí dice: descansan de sus fatigosas tareas, pero al mismo tiempo dice, sus obras los acompañan. Entonces, lo que tú haces para el Señor, verdaderamente y de todo corazón, no es en vano. ¿Ah, verdad? Pero ya no es algo fatigoso, ya no es algo cansado, ya no es algo difícil. No es por complacer según los ritos, no es hacer las cosas por rito, por ritual, ¿verdad? Porque si no dirían guay de rito, ¿no? No por rito, no por ritual, sino del corazón. Hebreos 4:11. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir a aquel ejemplo de desobediencia. Ahora, ¿cómo que primero nos estás diciendo que no a las obras y ahora que te esfuerces? Esforcémonos, pero no es un trabajo, sino a que te enfoques, a que te concentres, a que pongas atención, a que lo hagas con propósito. La idea no es obras para entrar en la salvación. No. Es simplemente entra en el reposo de Dios. Porque a veces requiere de un cierto esfuerzo el despojarnos, suena raro, ¿verdad? El despojarnos de nuestras angustias. Porque ya estamos tan apegados a las angustias y nos gusta angustiarnos. Hay doña Angustias, de todo se angustia y de todo se preocupa. Y le cuesta trabajo botar sus angustias porque ya está tan apegada a las angustias. Tenemos que botar todo eso y creer a Dios. Entonces, esforcémonos quiere decir, no lo dejes para después, no lo dejes para luego. Oye, pero es que todavía tengo deudas. A ver, tranquilo. Es que me dicen que me van a correr el trabajo. Tranquilo, o sea, ya, cálmate. Eso requiere un cierto esfuerzo de que dejes de hacer para que entres en el reposo de Dios. Cuando un coche va corriendo a toda velocidad para un lugar y lo que quieres es que pare, ¿sabes qué es lo que necesitas? Esfuerzo. El esfuerzo para que se pare. Ese es el sentido. O sea, para tu coche. ¿Ya lo paraste? Ok, ahí quédate quieto. Por eso el Señor dice,
estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Entren en el reposo. Continuamos, versículo 12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo se usa para muchas cosas, pero a veces se usa un poquito fuera de contexto. En el contexto de esta porción se refiere a ver verdaderamente. A ver, ¿de qué estamos hablando? De estar en el reposo. ¿De qué estamos hablando? De que tú te examines si crees o no en Dios, ¿cierto? Ese es el contexto de este versículo, que luego se usa para muchas cosas. Y aquí el Señor está tomando esta parte para decir que la palabra es una espada de 2 filos, cortante. Ahora, la palabra de Dios la usamos para saber que si me refresca, que si me alegra, que si me da consuelo. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Una palabra de qué? De juicio, de discernimiento. Para entender un poquito más respecto de la idea de esto, vamos a ver Apocalipsis en el capítulo 1 y en el capítulo 2, 2 referencias. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla, en todo su esplendor. Apocalipsis 2:16. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera iré por ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Entonces, la espada no solamente es para defendernos, la espada no solamente es para animarnos. Aquí la espada es ¿para qué? Para juicio. Va a llegar un momento en el que toda persona va a estar delante de Dios. Han de saber que la espada de la cual se refiere Hebreos y Apocalipsis no es una espada larga, sino algo a lo que se le llama una daga. Era una espada como por aquí, así chiquita. Esa espada, a diferencia de la espada larga, normalmente un soldado la ocupaba, la espada larga la ocupan para ahí a cuerpo. Pero la espada corta era para cuando ya lo tenían cerquita, ¿no? Ya muy pegado. Normalmente esas espadas chiquitas son para que le den un piquete. Esas espadas pequeñas normalmente se utilizaban en corto. En esta espada, en la antigüedad, se usaba en el tiempo en el que se escribió la epístola a los hebreos, se utilizaba para ponerle a una persona esa espada. Para nosotros al día de hoy sería como un cuchillo afilado por los 2 lados en el cuello. Y entonces, aquella persona se le decía, a ver, confiesa, ¿quién mató a la usurera? Y entonces, imagínate ya con esa espada aquí así, y la ponían por 2 propósitos. Una de ellas era para que no se moviera, porque ya la tenían en la puntita aquí. Y para que tampoco se agacharan, porque ¿sabes qué es lo que pasaba cuando una persona está avergonzada por algo? ¿Sabes qué es lo que tradicionalmente hace? Se agacha. Entonces aquí tienes a la persona que te está diciendo qué pasó. Y tiene el brazo ahí y la espada aquí para que lo vean directo a los ojos y dice, ¿qué pasó? Entonces la persona ya está con la espada aquí en el cuello. Confiesa. Entonces esa espada está ahí para decir, a ver, confiesa, ¿verdaderamente crees en mí o no? Y te está mirando a los ojos. Sí creo. ¿Tú crees que alguien teniendo a Dios, al mismísimo Dios de frente, con los ojos frente a frente, lo puedas engañar?
Primero te está viendo de frente y luego te tiene con la espada aquí. A ver, miente. Ups. Esa es la espada de ejecución. También en Apocalipsis. De su boca sale una espada afilada con la que ya las naciones las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca de quien montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Entonces esa es la espada de juicio. La espada del juicio de Dios. Ese cuchillo penetrante que entra, que no solamente pasa la carne, sino los huesos y todo, y le atraviesa de lado a lado. No creíste en mí. Y entonces son ¿qué? Exterminados por la espada. Ájale. Entonces, a esto es a lo que se refiere el escritor de Hebreos. ¿Crees o no crees en Dios? ¿Verdaderamente ya hiciste profesión de fe o no? ¿Tu profesión de fe fue real o no? ¿Fue sincera o no? ¿Estás cambiando o no? ¿Estás entrando en mi reposo o te sigues angustiando por todo? No, pero es que, a ver, entonces no crees en mí. Entonces no has entrado en el reposo, aunque digas, porque te angustias, te preocupas. Versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, tiene la espada en tu cuello y dice, tú eres mi creación, te puedo ver, veo tus ojos, veo tu mente, veo tus pensamientos, veo tu corazón. Te estoy preguntando que si crees en mí y me dices que sí, pero te estoy leyendo la mente, estoy leyendo tu corazón y tu corazón me dice que no. Y tu mente me dice que no, aunque con tus labios me dices que sí. Dices que crees en mí, pero no estás en paz. Dices que crees en mí, pero estás angustiado. Dices que crees en mí, pero estás preocupado. Dices que crees en mí, pero no me obedeces. No crees en mí. Adiós. Tú eres el rival más débil. Adiós. Cuando comparto de la palabra de Dios, les comparto lo que el Señor Jesús mismo dice. Les digo, mira, si tu enemigo es un ratero, no te preocupes. Un asesino, no te preocupes. La familia michoacana, no te preocupes. La familia veracruzana, no te preocupes. El cártel, no te preocupes. Los huachicoleros, no te preocupes. Te voy a decir a quién temer. Ay, es que el enemigo de Dios, no te preocupes. ¿Tú crees que tener al diablo de enemigo es feo? Te voy a decir a quién es peor. Tu peor enemigo puede ser Dios. Es Dios. Dios te puede librar de una enfermedad, de un asesinato, de un robo, de una violación, de todo. Pero nadie te puede librar de Dios. Nadie. Por eso el Señor dice en esta misma carta, y lo vamos a ver después, terrible es caer en las manos de Dios. Nadie te puede librar de Dios. Dios te puede librar de todo, además te puede librar del diablo. Al diablo lo va a destruir. Al infierno lo va a destruir. Oye, la muerte la va a destruir. Y el Señor va a decir, ¿qué ole? ¿Qué pasó? Nunca que tu enemigo sea Dios. Nunca. Es el peor enemigo que puedes tener. Dios. Nada escapa a su vista. Yo no te veo. Tu mamá no te ve. Tu esposa no te ve. Tu esposo no te ve. Tu pastor no te ve. Pero Dios sí. Dios siempre te ve. Dios siempre me ve. Digo, pues que no me vea mi esposa. Que no me vean mis hijos. Que no me vean los vecinos.
Dice el Señor, yo te veo, criaturita. Ninguna cosa creada, y yo te creé a ti, escapa de mi vista. Todo está descubierto, todo está al desnudo. Muchas personas de pronto les encanta cortarse, ¿no? Y luego andan con blusa de manga larga o con sudaderas de manga larga, pretendiendo cubrir sus cosas que hacen. Dios lo ve. Aunque traigas traje de buzo y pasamontañas, Dios ve. Dios ve cada cosa que has hecho a tu cuerpo. Dios ve todo. Ante Dios estás desnudo. No puedes esconder nada. Dios ve lo que eres. Dios ve lo que piensas. Dios ve lo que sientes. Dios ve lo que quieres hacer. Entonces, cuidado, cuidado. Por eso el Señor nos viene advirtiendo una y otra vez. No hay peor cosa que no creerme. Si no me crees, te vas a enfrentar conmigo. Ups. Hay que temer, ¿no? Pero si tú eres creyente, no temas. ¿Por qué? Porque tú entras en el reposo de Dios. Tienes que entrar en el ¿qué? En el perdón de Dios, en la confianza en Dios. Ay, Señor, gracias que a mí no me va a pasar eso. Señor, bendito y alabado seas. Te doy gracias porque yo ya entré en esta relación personal contigo. Gracias. ¿Qué aprendimos hoy? Primeramente, la promesa de entrar en el reposo sigue vigente. Todo eso está en los versículos del 1 al 13. Solamente les puse las partes más que consideré necesarias para recordar. ¿Por qué? Porque Dios hizo el reposo con un propósito, así como todo lo que Él ha hecho. Entonces, Dios quiere que tú disfrutes con Dios de su reposo. Segunda cosa que aprendimos que es importante creer. No solamente escuchar, no solamente tener la información, no solo memorizar, no solamente asistir a la iglesia, no solo decir, sí, confesé a Dios. No, hay que verdaderamente creer. En tercer lugar, al reposo de Dios solo entramos los creyentes. No el que diga Señor, Señor, sino el verdadero creyente. Cuarta cosa que aprendimos que es importante que aceptes a Dios hoy. Que el día de salvación es hoy. Que tú no sabes si vas a vivir mañana. Que es urgente que lo aceptes hoy. Es importante que también empieces a hablar de Dios hoy. En quinto lugar, debes hacer tu parte para entrar en ese reposo. Te tienes que esforzar en fe. Esfuérzate en fe, en la fe que salva. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. En sexto lugar, Dios sabe si verdaderamente eres creyente o no. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu corazón y ante Él estás completamente sin maquillaje, sin máscaras, sin ropa, descubierto. En séptimo lugar, el reposo de Dios no es el que el mundo te da. El descanso del mundo es engañoso, pero el reposo que Dios te da es un reposo de que vas a lograr las cosas por medio de tus fuerzas o trabajos, sino que que Dios es el que hace las cosas, que Dios es el que te lleva al cielo, es Dios. Que Dios te libera de cualquier preocupación, perturbación, angustia.
que Dios es el que te sostiene, te afirma, te da confianza y echa fuera todos tus temores. El reposo de Dios es eterno. Por eso, si no lo has hecho, acepta el llamado de Dios hoy. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, bendito y alabado seas. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das maravillosa y hermosa de entrar en tu reposo. Señor, gracias te damos porque creemos en ti, creemos en tus promesas maravillosas. Te suplicamos, Dios nuestro, por todos aquellos que nos han visitado en alguna ocasión, para que también te acepten. Por aquellos que vienen de vez en cuando a la iglesia y todavía siguen titubeando, dudando si aceptarte, si reconocerte. Te suplicamos por aquellos que no han hecho un verdadero compromiso contigo, por aquellos que no tienen una fe firme y fuerte en ti. Te suplicamos por aquellos que todavía dudan de ti, que todavía las cosas de este mundo les angustian, les preocupan, les agobian. Te suplicamos por todos aquellos que todavía el día de hoy se siguen refugiando en sus tradiciones, en malas costumbres, en vicios, en riqueza, en poder, en estudio o en otros hombres. Te suplicamos, Todopoderoso Dios, que nos ayudes a avanzar para entrar completamente en el reposo perfecto que tú nos das. Te lo suplicamos, Dios nuestro, en el nombre de aquel que nos da la entrada a tu reposo, el Señor Cristo Jesús. Amén.